Bienvenidos a Conectados con la Cultura. Hoy hablaremos acerca de las artes plásticas desde los autores y el medio ambiente, donde reflexionaremos con 5 diferentes autores acerca de la visión desde lo artístico para reflexionar sobre las problemáticas medioambientales. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Carolina Chacón, soy docente de la EFAC, del programa de Artes Plásticas y Visuales, y en esta edición vengo a hablarles sobre creadores y artistas de las artes plásticas contemporáneas en relación al tema de arte y medio ambiente. Para este programa he seleccionado una serie de artistas y colectivos que trabajan el tema de arte, ecología, prácticas ambientales, un poco a propósito de la pasada o reciente cumbre sobre medio ambiente realizada en Glasgow, Escocia, y pues que no deja de ser polémica y que sí nos pone a todos en el tono de preocuparnos y preguntarnos sobre todo por qué está pasando, ¿no? Ante la grave crisis climática por la que atraviesa el mundo y cuáles han sido las posiciones de distintos artistas plásticos y visuales respecto a esta crisis climática. Normalmente hemos entendido, nos han enseñado que hay una división, una diferenciación radical entre cultura y naturaleza. Esta diferencia viene desde el siglo XVI con el racionalismo europeo y colonial que nos enseñó que normalmente lo humano ha estado por encima de la naturaleza y por tanto hay una justificación de alguna manera para su dominio y explotación. Muchos de estos artistas que están trabajando actualmente estos temas están preguntándose y cuestionando esta noción tan extendida y están proponiendo nuevas visiones de relacionarnos que van más bien desde lo humano y lo no humano y cómo encontrar mejores maneras para convivir juntos sin esta división de dominio y de poder de nosotros los seres humanos sobre el mundo natural. En el arte encontramos una larga tradición de paisajismo y en el arte colombiano también. Quisiera mencionar dos de ellos, dos imágenes puntualmente de las cuales vamos a continuar hablando y son representaciones de dos de los principales ríos colombianos, una de Eladio Vélez, el maestro antioqueño, y otra de José María Zamora. Estos dos artistas muy activos durante la primera mitad del siglo XX representaron la naturaleza, representaron las costumbres de las sociedades colombianas a través de imágenes que hoy en día, ¿no?, consideramos o catalogamos como la pintura de la tradición paisajística del país. Estos dos ríos representados por estos dos grandes artistas colombianos más adelante van a ser sujeto de interpretación por parte de otros artistas, como es el caso de Alicia Barney Cabrera, una artista caleña muy activa durante los años 80 y 90 en el país, quien fue la artista pionera para tocar estos temas de crisis medioambientales en el país. Alicia Barney realizó piezas que directamente incluían materiales del río, específicamente del río Cauca o el río Yumbo, también en Cali, a través de piezas como justamente Yumbo de 1980, que consistía en una serie de cubos de cristal que contenían distintos atmósferas, ¿no?, o la polución que se podía capturar a las orillas del río Yumbo durante un día, y este ejercicio lo hizo durante 30 días. Entonces la instalación es la que estamos viendo ahora, una instalación de 30 cubos de cristal en cuyo interior se encuentran los vestigios de la polución que es a través de este mecanismo de recolección de datos, un híbrido entre una acción artística y científica, encontró la artista, ¿no?, y mostró luego posteriormente como una obra de arte, pero también como una evidencia
de la grave contaminación que se estaba ya sintiendo en ese entonces, en los 80, alrededor del río Yumbo. Uno de los síntomas que sintió la artista para empezar este trabajo fue su olor. Un olor muy desagradable que ella empezó a sentir alrededor del lugar donde vivía, en una finca de su familia, y al consultar con los vecinos, la respuesta fue: el Yumbo huele así. Y de esa manera llega, a través de una preocupación personal por el territorio donde vivía, a indagar, ¿no?, y hacer esta obra que es una evidencia de la contaminación. En esta misma línea, la obra Río Cauca, en colaboración con un biólogo y un fotógrafo, Alicia Barney hace una recolección de aguas de distintos puntos del río Cauca a través de unos tubos de ensayo, y luego ubica esos tubos en unos estanques que tienen trazado en su fondo el mapa del cauce del río Cauca, y allí, en los puntos de recolección, sobre ese mapa ubica cada uno de los tubos de ensayo, mostrando el grado de contaminación que lleva el río a través de su cauce. En este sentido, Alicia Barney fue, como ya lo mencioné, una de las artistas pioneras en trabajar el tema de arte y sobre todo de denunciar la grave contaminación de nuestro mundo natural, y por ello justamente fue bastante excluida y quizás marginalizada en el campo artístico de su momento. Realmente Alicia Barney solo hasta hace muy poco, quizás las 2 últimas décadas, empezó a ser realmente valorada por sus aportes en el arte contemporáneo colombiano. Otro de los artistas que quisiera mencionar es un miembro de la comunidad Nonuya del Amazonas colombiano, que se llama Abel Rodríguez. Abel es un indígena que trabajó con la Fundación Tropenbos Internacional de su sede en Colombia, y desde allí ha hecho una investigación que se ha traducido a un lenguaje visual a través de unos dibujos y unas pinturas que están representando el bosque tropical amazónico y todas las relaciones que él conoce y que podemos establecer entre distintas especies de árboles y plantas y su ecosistema, su relación ecosistémica con animales y con las condiciones medioambientales y climáticas en distintas épocas del año. Así, una de sus series tiene que ver con este pasar del tiempo, esta documentación que al mismo tiempo nos ilustra una parte para la mayoría de nosotros desconocida sobre la selva amazónica, y siendo al mismo tiempo un documento científico que está evidenciando y visualizando sobre todo los cambios que mes a mes transcurren en un mismo punto de la selva amazónica, como el invierno, el verano, el crecimiento del río, van a tener unos efectos y van a generar unas condiciones distintas de relacionamiento entre todos los seres vivos, ¿no?, y los seres humanos y no humanos que allí están conviviendo en este pulmón del mundo. El colectivo Beehive Collective, que tiene una ubicación transnacional pero con sede en Maine, Estados Unidos, realiza una serie de narraciones gráficas para denunciar y tocar distintos asuntos vinculados sobre todo a la globalización, a los problemas de extractivismo de multinacionales en territorios americanos fundamentalmente, las relaciones entre el capitalismo y la naturaleza, entre el capitalismo y distintas comunidades ancestrales en el territorio americano.
A partir de unas ilustraciones que realizan desde la técnica de pluma y tinta, que luego son digitalizadas y ampliadas en gran tamaño, la mayoría de sus trabajos tienen un gran formato de entre 10 metros, 5 metros, que realizan de manera colectiva, sin derechos de autor, ¿no? Entendiendo también las posibilidades que genera la libertad de uso de estas imágenes y sobre todo sus posibilidades y sus potencias al darle y abrirle completamente el uso para quien quiera repetir o divulgar esta imagen. Estas ilustraciones hacen parte de narrativas que están contando o retomando historias de grandes planes políticos con intervenciones en territorios o centroamericanos o latinoamericanos, hablando de la historia de los recursos a través de representaciones no humanas. Nunca incluyen en sus ilustraciones gráficas representaciones de seres humanos, sino que usan como metáfora el mundo robótico, el mundo tecnológico, pero sobre todo el mundo animal, ¿no? Que está en distintas facetas representando sobre todo las resistencias de muchas comunidades de base a través de todo el continente, que están organizándose y que están conservando sus conocimientos, conservando sus saberes, conservando su territorio y su naturaleza, y organizándose para resistir ante todas estas acciones intervencionistas. Desde un contexto más cercano, la sabana de Bogotá y la sabana de Bogotá, la artista María Buenaventura usa estrategias mucho más procesuales, es decir, su obra no necesariamente termina en objetos, su obra no necesariamente termina en imágenes, sino en experiencias. María Buenaventura ha centrado sus investigaciones de las últimas 2 décadas en la historia de nuestra relación con la comida, fundamentalmente. Al investigar sobre antiguas recetas de la sabana de Bogotá, encontró en ellas muchos ingredientes que actualmente ya no están a nuestra mano. En esta investigación encontró, por ejemplo, la historia del pez capitán, un pez endógeno del río Bogotá, que aunque aún se encuentra en algunas partes de su cauce, está completamente contaminado. Así como el pez capitán, ya no aparecen patos o cangrejos que hace unas décadas se podían consumir del mismo río. María, a través de esta historia de la comida, lo que ha hecho es aliarse, ¿no? Y vincularse con comunidades campesinas, con comunidades de protectores de semillas y cultivadores urbanos, tanto urbanos como rurales de la sabana de Bogotá, que son custodios de semillas y con esto, ¿no? Investigar, continuar y trabajar con toda la cadena de producción de estas semillas y alimentos ancestrales, de los cuales pues ya estamos completamente desconectados y muy pocos de ellos, ¿no? Podemos sentir en nuestro paladar. Este vínculo de alianzas con los que trabaja María hacen de su trabajo unas experiencias absolutamente sensoriales, históricas, unos viajes en el tiempo, pero también unas experiencias que nos hacen conciencia sobre lo que ya no tenemos o sobre lo que deberíamos conservar. En palabras de ella, cuando hace estas sopas con semillas ancestrales, por ejemplo, o cuando todavía encontramos algunos peces como pez capitán y organiza estos rituales alrededor de su cocina y de su alimento, nos invita a que ese pez o a que esos ingredientes, esas semillas, entren en nuestro cuerpo, nos habiten, ¿no? Y de esa manera seamos conscientes de la importancia de su conservación y de su
preservación, ¿no? No es tanto que el pez ya no exista o la semilla ya no exista, sino es su conocimiento, ¿no? En nuestra memoria, el que se pierde antes de que incluso el pez desaparezca. Y para cerrar este recorrido por los artistas fundamentalmente colombianos que han abordado o siguen abordando actualmente los temas de arte y medio ambiente o ecología, tenemos a Leonel Vázquez. Leonel es un artista también colombiano que ha decidido enfocar su trabajo desde una perspectiva sonora. Como María, estos dos artistas han descentrado la importancia de la visión en las artes plásticas y visuales justamente, y nos están invitando a trabajar con otros sentidos, ¿no? A abrir otros de nuestros sentidos en una sociedad centrada completamente en la visión para poder tener una mayor comprensión sobre todo del medio que nos rodea. En este caso, Leonel Vázquez abre nuestros oídos a nuevas experiencias, nos invita a escuchar el mundo natural, ¿no? A escuchar las piedras, a escuchar los huesos, a escuchar el agua y poder desde allí tener un conocimiento al que normalmente no podríamos acceder con únicamente la visión. Algunos de esos proyectos incluyen, así como en una operación muy similar a la de Alicia Barney y su expedición por el río Cauca, tomando muestras del agua, Leonel hace una expedición por el río Medellín desde su nacimiento hasta su desembocadura y desde allí, a través de introducir hidrófonos en el agua, después nos presenta una experiencia sonora que nos muestra cómo suena el río desde dentro, ¿no? Una experiencia que ya no es externa, sino que está intentando traducir ese lenguaje del río, ¿no? O esa voz que tiene el río desde su interior, que es una voz que normalmente no, o quizás nunca podríamos escuchar si no es a través de esta expedición sonora del artista. Así como esta expedición por el río, Leonel también nos invita a tener una actitud política hacia la escucha. En otro de sus proyectos, Cantos silentes en cuerpos de madera, Leonel realiza un trabajo de memoria en una comunidad de Arauca, la comunidad de Santo Domingo, víctima de un bombardeo por parte del ejército. Y allí, en un acto de conmemoración hacia las víctimas, Leonel realiza un trabajo con los familiares de las víctimas acerca de sus historias, sus recuerdos de estos seres queridos que ya no están, y a partir de esas historias que ellos cuentan, Leonel pone a hablar a los árboles en memoria de estas víctimas. Como vemos en la imagen, estos árboles nativos, cada uno por una de las víctimas del ataque, tiene un sonido incorporado en su interior, ¿no? Tiene un sonido que, al acercar sus hojas a nuestros oídos, nos está susurrando, y nos está susurrando una historia vinculada a la memoria de esa persona que ya no está. De esta manera terminamos nuestro recorrido por creadores y artistas que han tocado el tema de la crisis medioambiental a través de sus obras y de sus proyectos y de sus prácticas.
desde representaciones visuales, desde representaciones figurativas del mundo natural como el paisaje, hasta el uso directo de materiales encontradas o extraídas o tomadas del medio ambiente, como en el caso de Alicia Barney, hasta la generación de experiencias del gusto, desde la comida o sonoras. En el caso de Leonel Vázquez, los artistas han usado históricamente y siguen usando y siguen trabajando en relación a generarnos preguntas, pero sobre todo a crear encuentros entre nosotros como seres humanos y todo el mundo que consideramos no humano, que está a nuestro alrededor. La necesidad de las prácticas artísticas por tender estos puentes entre la cultura y la naturaleza ha estado presente siempre en el arte, pero sobre todo en las prácticas artísticas contemporáneas. Y para cerrar, es importante también entender el trabajo interdisciplinar de muchos de estos artistas, la necesidad de colaborar con otras personas que tengan conocimientos específicos o científicos, pero sobre todo la necesidad de la creatividad para trabajar los problemas de crisis ambiental por la que nuestro mundo atraviesa. Agradecemos a la Alcaldía de Chía, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Dirección de Cultura por permitir estos espacios de apreciación de lo artístico desde la virtualidad. Recuerda seguir conectado con la cultura, porque en Chía Cultura somos todos.